Top 10 de las desapariciones más extrañas de toda la historia. Parte 1. Bienvenidos a Misterio SOS. ¿Estás listo para explorar los misterios más oscuros y enigmáticos de toda la historia? En este vídeo te presentamos el top 10 casos de desapariciones más extrañas de todos los tiempos. Desde desapariciones sin resolver hasta historias llenas de conspiraciones. Estas desapariciones han dejado a investigadores, expertos y a la sociedad en general con más preguntas que respuestas. Prepárate para adentrarte en un mundo de misterios y secretos, donde la verdad parece estar siempre justo fuera de nuestro alcance. ¿Quiénes son las personas detrás de estos casos y qué sucedió realmente con ellas? ¿Fueron víctimas de algún crimen o se fueron voluntariamente? Únete a nosotros en esta emocionante aventura a través del tiempo y descubre las 10 desapariciones más extrañas de la historia. ¿Estás listo para desentrañar los misterios? Top 10. La desaparición de Lord Lucan, un noble británico acusado de asesinato en 1974. Lord Lucan, también conocido como Richard John Bingham, fue un noble británico que desapareció sin dejar rastro en 1974 después de ser acusado de asesinato. El caso de Lord Lucan es uno de los misterios más famosos e interesantes de la historia criminal de Gran Bretaña, y sigue siendo objeto de mucha especulación y controversia hasta el día de hoy. Todo comenzó en noviembre de 1974, cuando la niñera de la familia Lucan, Sandra Rivet, fue asesinada en la casa de la familia en Londres. Lord Lucan, que había estado en el lugar en el momento del asesinato, fue acusado de ser el responsable y se convirtió en un fugitivo buscado por la policía. Desde entonces, Lord Lucan ha sido objeto de una búsqueda exhaustiva por parte de la policía y la prensa, pero nunca ha sido encontrado. Se han presentado muchas teorías sobre su paradero, incluyendo la posibilidad de que haya huido del país o de que haya sido asesinado y enterrado en algún lugar secreto. A lo largo de los años, el caso de Lord Lucan ha sido objeto de mucha atención por parte de los medios de comunicación, y ha sido el tema de numerosos libros, programas de televisión y películas. Además, ha generado una gran cantidad de especulación y teorías conspiratorias, incluyendo la posibilidad de que haya sido protegido por su posición en la nobleza o que haya tenido ayuda de sus amigos y colegas para escapar del país. A pesar de los muchos esfuerzos realizados para resolver el misterio, el paradero de Lord Lucan sigue siendo un enigma sin resolver. Aunque se ha presentado evidencia que sugiere que pudo haber huido a África o América del Sur, ninguna de estas teorías ha sido confirmada oficialmente. Top 9. La desaparición de Natalie Holloway, una estudiante estadounidense que desapareció en Aruba en 2005 durante un viaje de graduación. La desaparición de Natalie Holloway en Aruba en 2005 es uno de los casos más notorios y misteriosos de la historia reciente. Natalie, una estudiante de Alabama de 18 años, desapareció mientras se encontraba de viaje de graduación con sus compañeros de clase en la isla caribeña de Aruba. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la comunidad local, Natalie nunca ha sido encontrada y su paradero sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El 30 de mayo de 2005, Natalie y sus compañeros de clase llegaron a Aruba para celebrar su graduación. La noche de su desaparición, Natalie fue vista por última vez en un bar local llamado Carlos & Charlie's con 3 jóvenes locales, Joran van der Sloot, Deepak Kalpoe y Satish Kalpoe. Desde entonces, la policía y los investigadores han especulado sobre lo que pudo haberle sucedido a Natalie. La investigación policial inicial fue criticada por muchos como insuficiente y mal dirigida. A pesar de esto, la policía y los investigadores han continuado trabajando en el caso durante los años, llevando a cabo numerosas búsquedas e interrogatorios. Joran van der Sloot, el principal sospechoso en el caso, ha sido arrestado y encarcelado en varias ocasiones en relación con la desaparición de Natalie, pero nunca ha sido condenado en relación con su desaparición. A lo largo de los años, muchas teorías y rumores han surgido sobre lo que pudo haberle sucedido a Natalie. Algunos creen que fue víctima de un secuestro o un asesinato, mientras que otros creen que podría haberse caído accidentalmente en el mar y haberse ahogado. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado su cuerpo ni se ha presentado evidencia concluyente sobre lo que le sucedió. La desaparición de Natalie Holloway ha sido ampliamente cubierta por los medios de comunicación y ha sido objeto de numerosos programas de televisión, libros y películas. La búsqueda incansable de su padre, Dave Holloway, y el apoyo de la comunidad internacional han mantenido viva la esperanza de resolver el misterio de su desaparición. Top 8.
La desaparición de Agatha Christie. En 1926, la famosa escritora desapareció durante 11 días y su paradero sigue siendo un misterio. La desaparición de Agatha Christie es uno de los casos más famosos de desapariciones inexplicables en la historia. En diciembre de 1926, la famosa escritora británica, conocida por sus novelas de misterio y suspense, desapareció sin dejar rastro durante 11 días. Durante este tiempo, la policía y los medios de comunicación se esforzaron por encontrar a la escritora, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. El día de su desaparición, Agatha Christie abandonó su casa en Sunningdale, Inglaterra, y se dirigió hacia el sur en su automóvil. Después de abandonar el automóvil en un bosque cercano, la escritora se esfumó sin dejar rastro. Las autoridades comenzaron una búsqueda intensiva y la policía, junto con un grupo de voluntarios, recorrieron miles de kilómetros en busca de cualquier indicio que pudiera llevar a su paradero. Durante su ausencia, la policía recibió una serie de pistas y avistamientos, pero ninguno de ellos condujo a la escritora. Sin embargo, 11 días después de su desaparición, Agatha Christie fue encontrada en un hotel en Harrogate, Yorkshire. La escritora, que estaba aturdida y parecía haber perdido la memoria, fue llevada a un hospital para ser evaluada. A pesar de que Agatha Christie nunca habló abiertamente sobre lo que sucedió durante los 11 días en que estuvo desaparecida, los rumores y teorías no han dejado de circular. Algunos creen que la escritora sufrió una crisis nerviosa debido a la tensión de su matrimonio y la muerte de su madre, mientras que otros creen que la desaparición fue una estrategia para escapar de su marido y comenzar una nueva vida. Hoy en día, la desaparición de Agatha Christie sigue siendo un enigma y un tema popular entre los fans de la escritora y los amantes del misterio. A pesar de que muchos han intentado resolver el misterio, su paradero durante esos 11 días sigue siendo un secreto guardado en su interior. La desaparición de Agatha Christie es un recordatorio de que, incluso en los casos más famosos, algunos misterios pueden permanecer sin resolver durante décadas. Top 7. El asesino del hacha de New Orleans, en 1918 y 1919. El asesino del hacha de New Orleans es uno de los asesinos en serie más misteriosos de la historia de Estados Unidos. Durante 1918 y 1919, un hombre armado con un hacha atacó a varias personas en la ciudad de Nueva Orleans, causando terror y confusión entre la población. El asesino del hacha comenzó su crimen en mayo de 1918, cuando atacó a una familia de italianos en su hogar. 3 de los miembros de la familia murieron de manera brutal, y el cuarto resultó herido. Este ataque fue solo el primero de una serie de atrocidades cometidas por el asesino del hacha. Durante los siguientes meses, atacó a varias personas más, matando a algunas y dejando a otras gravemente heridas. El asesino del hacha se diferenció de otros asesinos en serie por la forma en que seleccionaba a sus víctimas. En lugar de escoger a sus víctimas al azar, parecía buscar a las familias de italianos, y en algunos casos, a las familias que tenían alguna conexión con la música. El caso del asesino del hacha capturó la atención nacional, y la policía de Nueva Orleans trabajó incansablemente para atrapar al asesino. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la policía, el asesino del hacha nunca fue capturado y su identidad sigue siendo un misterio. En marzo de 1919, el asesino del hacha envió una carta a los periódicos de Nueva Orleans, anunciando su intención de continuar su crimen. En la carta, el asesino declaró que solo atacaría a aquellas casas que no estuvieran escuchando jazz esa noche, y que las personas que escucharan jazz estarían a salvo. La noche que el asesino del hacha se suponía que iba a atacar, la ciudad de Nueva Orleans se llenó de música de jazz, y el asesino no apareció. Después de este incidente, el asesino del hacha desapareció sin dejar rastro. Hasta la fecha, el caso del asesino del hacha de New Orleans sigue siendo uno de los más grandes misterios de la historia criminal de Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de la policía y de los investigadores privados, la identidad del asesino sigue siendo un enigma, y su paradero sigue siendo desconocido. Top 6. La desaparición de la mujer de Isdal en 1970, una mujer desconocida que fue encontrada muerta en una montaña en Noruega. El caso de la mujer de Isdal, también conocido como la mujer de la montaña de fuego, es uno de los misterios no resueltos más enigmáticos de Noruega. En noviembre de 1970, el cuerpo de una mujer desconocida fue encontrado en una montaña cerca de Bergen, Noruega. La mujer había sido reportada como fallecida, y su muerte fue catalogada como un suicidio por la policía local. Sin embargo, a medida que la investigación continuó, se encontraron más y más detalles que sugerían que su muerte podría haber sido algo más siniestro.
El cuerpo de la mujer de Isdal fue encontrado en una posición extraña, con la cabeza y los hombros apoyados en una roca y los pies y las piernas extendidos hacia abajo en un acantilado. Además, había sido identificada como una mujer de unos 30 años de edad, pero su identidad nunca ha sido confirmada con certeza. La mujer fue vista por última vez en un hotel en Bergen antes de su muerte, y se descubrió que había viajado por toda Europa usando diferentes nombres y nacionalidades. La investigación policial inicial sugiere que la mujer de Isdal había tomado una sobredosis de pastillas y había muerto por suicidio. Sin embargo, el hecho de que su identidad y motivos para su suicidio siguieran siendo desconocidos hizo que muchos sospecharan de una muerte más siniestra. Los investigadores descubrieron que la mujer había viajado con 2 niños y había estado en contacto con varios hombres desconocidos en los días previos a su muerte. A pesar de las intensas investigaciones y teorías propuestas por investigadores privados y expertos, el caso de la mujer de Isdal sigue sin resolverse. La policía noruega ha reabierto el caso varias veces a lo largo de los años, pero no ha habido avances significativos en la investigación. La misteriosa muerte de la mujer de Isdal sigue siendo uno de los más intrigantes y no resueltos casos de misterio en Noruega, y ha sido objeto de mucha especulación y teorías de conspiración. Top 5. Las extrañas manchas de Oakville en 1994. El caso de las manchas de Oakville es uno de los misterios más extraños y sin resolver de los últimos tiempos. En 1994, una lluvia de objetos gelatinosos amarillos cayó sobre la pequeña ciudad de Oakville, en el estado de Washington, causando alarma y confusión entre la población. El 7 de agosto de 1994, los residentes de Oakville se despertaron para encontrar sus calles y jardines cubiertos por una sustancia amarilla y pegajosa. Inicialmente, se creyó que se trataba de un producto químico tóxico, pero después de pruebas exhaustivas, los científicos no fueron capaces de determinar la composición exacta de la sustancia. Desde entonces, se han reportado varios casos de animales y personas que han desaparecido en la zona. Aunque algunos han sugerido una conexión entre las desapariciones y la lluvia de objetos amarillos, no se ha encontrado ninguna prueba concluyente que lo respalde. El caso de las extrañas manchas de Oakville ha sido objeto de mucha especulación y teorías conspiratorias. Algunos creen que la sustancia amarilla podría ser un experimento militar fallido, mientras que otros sugieren que podría estar relacionado con actividad extraterrestre. Sin embargo, estas teorías no han sido respaldadas por ninguna evidencia concreta. A pesar de los esfuerzos de investigación, el misterio de las manchas de Oakville sigue sin resolverse. La lluvia de objetos amarillos y las desapariciones continúan siendo un enigma para la población de Oakville y para el mundo en general. Por lo tanto, la verdad sobre lo que sucedió en Oakville en 1994 continúa siendo un misterio sin resolver. Top 4. Los asesinatos del hacha de Villisca. En 1912, 8 personas fueron asesinadas en Villisca, Iowa, y el caso sigue sin resolverse. El asesinato en masa en Villisca, Iowa, es uno de los más misteriosos y sin resolver en la historia criminal de Estados Unidos. Ocurrió en la noche del 10 de junio de 1912, cuando 8 personas, incluyendo 6 niños, fueron asesinadas en una casa de la ciudad de Villisca. Hasta la fecha, el caso sigue siendo uno de los más intrigantes y macabros en la historia criminal de Iowa. El asesinato en Villisca comenzó cuando Josiah Moore, su esposa Sarah y sus 4 hijos, junto con 2 niños invitados, fueron encontrados muertos en su casa. Todos los habitantes de la casa habían sido asesinados con un hacha, y la escena del crimen era espeluznante. La casa había sido completamente vandalizada, y nada había sido robado. La policía y la comunidad local estaban atónitos ante la brutalidad del asesinato. Se llevaron a cabo muchas investigaciones y se arrestaron a varios sospechosos, pero ninguno de ellos fue condenado por los crímenes. El caso se convirtió en una de las mayores incógnitas en la historia criminal de Iowa y todavía se discute en la actualidad. A lo largo de los años, se han propuesto muchas teorías sobre el asesinato en Villisca, incluyendo la posibilidad de un asesino en serie o de un asesinato cometido por alguien en el pueblo. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada y el caso sigue sin resolverse. El asesinato en Villisca es uno de los más siniestros y misteriosos en la historia criminal de Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de la policía y la comunidad local, el asesino sigue sin ser identificado y el caso sigue siendo una de las mayores incógnitas en la historia criminal de Iowa. Este caso sigue siendo un recordatorio inquietante de la capacidad humana para cometer actos terribles y de la importancia de seguir buscando justicia para las víctimas y sus familias. Top 3. La misteriosa desaparición de Catrice Lee. ¿Qué le sucedió a esta pequeña niña? Catrice Lee tenía solo 2 años cuando desapareció sin dejar rastro mientras hacía compras con su madre en una base militar británica en 1981.
Desde entonces, su familia ha estado buscando respuestas y justicia, pero la verdad sigue sin ser revelada. La desaparición de Catrice es un caso enigmático y desgarrador que ha sido investigado por décadas sin resultados concretos. A pesar de los esfuerzos de la policía y la familia para encontrar a la niña, su paradero sigue siendo un misterio. ¿Qué pudo haber sucedido ese día en la base militar británica? ¿Fue secuestrada? ¿Se alejó y se perdió? ¿O algo más siniestro sucedió? La búsqueda por la verdad y justicia para Catrice ha sido una lucha constante para su familia. Han pasado más de 40 años desde su desaparición, pero su madre y su tía nunca han perdido la esperanza de encontrar a su pequeña Catrice. Han hecho un llamado público a cualquiera que tenga información sobre su paradero a que hable y ayuden a resolver este caso. El caso de Catrice Lee es un ejemplo de la importancia de no perder la esperanza y seguir luchando por la justicia, incluso después de muchos años. Es un recordatorio de que los casos de desaparición nunca deben ser olvidados y que debemos seguir luchando por encontrar a aquellos que han desaparecido sin dejar rastro. Top 2. La desaparición de Amelia Earhart en 1937, la primera mujer piloto del mundo. La desaparición de Amelia Earhart es uno de los misterios más famosos de la historia. Amelia Earhart fue una piloto pionera y una heroína nacional estadounidense que se convirtió en la primera mujer en volar sola alrededor del mundo. Nacida en Kansas en 1897, Earhart comenzó a volar a una edad temprana y se convirtió rápidamente en una figura influyente en el mundo de la aviación. En 1937, decidió intentar completar el vuelo alrededor del mundo que había sido abandonado por otros pilotos. El 2 de julio de 1937, Earhart y su copiloto, Fred Noonan, despegaron desde Miami en su avión, un Lockheed Electra 10E. Durante su vuelo, el avión perdió contacto con la Tierra y nunca más se supo de ellos. Se llevaron a cabo varias búsquedas en los años siguientes, pero ninguna logró encontrar algún indicio de su paradero. Durante décadas, se especuló sobre su destino y se lanzaron teorías sobre lo que podría haberle sucedido, incluyendo un accidente aéreo, un aterrizaje forzoso en el mar, un naufragio y hasta un secuestro. A pesar de los muchos esfuerzos para resolver este misterio, la verdad sobre la desaparición de Amelia Earhart sigue siendo un enigma. En los últimos años, se han llevado a cabo nuevas investigaciones y se han utilizado avanzadas tecnologías para examinar las pruebas disponibles, pero todavía no se ha encontrado una respuesta definitiva sobre lo que le sucedió a Earhart y a su copiloto. La desaparición de Amelia Earhart sigue siendo un tema de interés y de debate, y es probable que siga siendo así durante muchos años más. A pesar de que no podemos conocer la verdad sobre su destino, su legado como piloto pionera y su espíritu aventurero siguen inspirando a las personas de todo el mundo. Top 1. El asesino de la Dalia Negra, un asesino en serie responsable de la muerte y mutilación de varias mujeres en Los Ángeles en 1947. El caso del asesino de la Dalia Negra es uno de los más infames y sin resolver de la historia criminal de Los Ángeles. El nombre proviene del apodo dado a la víctima más conocida, Elizabeth Short, una joven de 22 años encontrada brutalmente asesinada y mutilada en un lote vacío en el sur de Los Ángeles en 1947. La investigación del asesinato de Elizabeth Short fue una de las más amplias y costosas en la historia de la policía de Los Ángeles, pero a pesar de los esfuerzos, el caso nunca ha sido resuelto y el asesino sigue siendo desconocido. La policía recibió cientos de confesiones falsas y miles de pistas, pero ninguna de ellas resultó ser válida. El asesinato de Elizabeth Short y la falta de solución del caso generaron un gran interés público y una gran cantidad de teorías y especulaciones. Algunos creen que el asesino fue un médico o un cirujano, debido a la precisión y la habilidad con la que el cuerpo fue mutilado. Otros creen que fue el trabajo de un psicópata o un asesino en serie. A pesar de la intensa investigación y los esfuerzos por resolver el caso, el asesino de la Dalia Negra sigue siendo uno de los misterios criminales más notorios de la historia de Los Ángeles y sigue capturando la imaginación popular. El caso del asesino de la Dalia Negra es un recordatorio de la crueldad y la violencia humana, y también de la capacidad de la policía y la investigación criminal para resolver los casos más desafiantes. Aunque el asesinato de Elizabeth Short y los otros asesinatos atribuidos al asesino de la Dalia Negra nunca han sido resueltos, la policía sigue buscando justicia para las víctimas y sus familias. Conclusión. En este emocionante viaje a través de los casos de las desapariciones más extrañas de toda la historia, hemos explorado misterios sin resolver, historias conmovedoras y las últimas teorías y desarrollos de cada caso. Aunque algunos de estos casos pueden haber sido resueltos, muchos siguen sin una respuesta clara y definitiva. Pero a pesar de los años y los avances tecnológicos, la esperanza de encontrar a las personas desaparecidas sigue viva.
Gracias por acompañarnos en esta emocionante búsqueda de la verdad. Esperamos haber aportado algo de luz a estos oscuros misterios. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle un like y suscribirte para no perderte más videos como este. Y prepárate para la segunda parte de este top 10 de las desapariciones más extrañas de toda la historia, porque está al caer. ¡Hasta pronto!